Cordial para todos. Hoy quiero hablarles de la gracia de Dios y el impacto que produce en las personas que lo viven. La idea se divide en dos partes. La primera es la gracia que Dios nos ha dado y en la que podemos disfrutar la realidad de la vida. Y la segunda es el impacto que produce cuando realmente se vive. Hablemos de la primera parte, la gracia de Dios. El término gracia es de origen latín, que significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Y no les hablo de la gracia como el atractivo o el poder o los gustos humanos. Les hablo del don de Dios que hace ver que eso es apariencia, que eso no es nada, que eso nos pierde, que eso nos hace inútiles. Voy a hablar de la gracia de Dios que nos perdona y justifica sin tener consideración de los méritos o virtudes de una persona y tampoco del mérito o el menoscabo de los pecadores. La gracia es el regalo de la vida para el que lo reconoce en su vida y también para el que reconoce que no merece nada. Y vamos a leer un texto de la Biblia que está en Efesios capítulo 2, que a partir del versículo 1 dice de la siguiente manera. Dice que Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Significa que sin vida, sin esperanza, sin posibilidades, pero Él nos dio vida, nos dio una esperanza, nos dio una oportunidad. Es muy probable que muchos se sientan así hoy, cargados por el pecado, que no saben cómo salir adelante, no encuentran caminos válidos. Pero en el versículo 2 está una alternativa extraordinaria y dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, que era hablando de esos pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Interesante esta idea, y es la idea de aquellos que de pronto andando movidos por la corriente del mundo, dice, llevados por lo demás, llevados por el pecado, en lo cual anduvimos en otro tiempo, en la corriente del príncipe del mal, dice una versión bíblica, del poder que opera en el mundo desobediente, llevados sin rumbo, o como dice el proverbio, ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente, haciendo lo que los demás hacen sin tener conciencia del pecado que nos afecta. Es que la cultura, las tradiciones o las costumbres pesan tanto que nos pueden dominar y nos pueden arrastrar, pero allí aparece la gracia de Dios que nos permitió salir ilesos, como dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, no le importó que estuviéramos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos sacó adelante, nos dio una nueva oportunidad. No les hablo en que Dios no nos permita vivir momentos difíciles. Les hablo de la confianza que se debe tener en Dios, porque en Dios siempre hay salidas y nosotros podemos convertirnos en ayuda para que otros también puedan salir adelante.
que cuando nos encontramos desesperados, sepamos y tengamos confianza en Dios, que Él nos dará alternativas. Como dice la canción que cantamos en la iglesia, senda Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de manera que no podemos entender. No siempre lo podemos entender todo, pero lo que sí podemos descubrir es que no son nuestros méritos. Es que Dios siempre nos provee, que Dios siempre nos da una alternativa. Y mis hermanos y amigos, es reconocer que nosotros solo no somos capaces, que Dios siempre ha permitido que alguien nos dé la mano. Hoy estamos aquí y alguien nos ayudó, alguien oró por nosotros, alguien nos dio fuerzas, alguien nos estimuló, alguien nos dio la mano para salir adelante. El Evangelio nos salva de esa condición de creernos suficientes, de creernos poderosos, de creernos que somos capaces de manejar todo. Y precisamente eso es lo injusto del mundo, lleno de orgullo, pero cargado de mal, ignorando la gracia, una gracia de Dios que nos llena de posibilidades para salir adelante. Y más importante, les muestro una cosa insospechada, es que si reconocemos que estamos equivocados, Dios en Jesús puede llevarnos a superar las condiciones equivocadas, y dice que juntamente con Cristo nos resucitó, o sea, nos dio vida, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. En Cristo nos dio la vida y nos dio la esperanza. Nos unió en Cristo para superarnos, para superar ese sistema denigrante que vivimos en cada época de nuestra historia, como lo superó Jesús en su momento. Uno siempre debe creer y tomarse de la mano de aquel que nos abrió camino como Jesús. Además de abrirnos caminos, se convirtió en el camino, en la verdad y en la vida para nosotros. No nos arrimemos a aquel que está peor. Normalmente la gente hace eso, se encuentra en crisis, y los muchachos o las personas adultas también buscan a su amigo, buscan a su compañero de trabajo, cuando no hacen conciencia de que tal vez está en peores o en las mismas condiciones. Debemos entender que alguien vivió la gracia ayer para que hoy seamos victoriosos. Pero también nos corresponde a nosotros vivir hoy la gracia, porque de esa manera llenamos de posibilidades a los que han de venir. Y sabe que lo dice el texto número 7, dice que esa gracia es para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es un regalo que se recibe por fe en Dios, por fe para vencer, por fe para la victoria. El verso 8 dice, porque por gracia sois salvos. Interesante eso, es por la gracia de Dios. De nosotros dice que lo que podemos desarrollar es la fe, es creerla. Y dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un regalo de Dios. Interesante, y eso es lo que quiero que quede claro en nosotros, es el don de la gracia de Dios. Y el verso 9 dice, no por obras nuestras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. No es mérito nuestro, no es capacidad nuestra, es la gracia de Dios. Es de Dios, gracia para nosotros, pero gracia que sí nos compromete. ¿Y cómo quedarnos pasivos con tanta gracia, con tanto don de Dios, con tanta misericordia? Y es precisamente esa la segunda idea, el impacto que vive la persona que recibe la gracia de Dios. ¿En qué consiste ese impacto?
es que esa persona no se puede quedar indiferente cuando encuentra en el camino gente cargada, gente equivocada, gente que sufre. No se puede ser insensible cuando tenemos la superabundante gracia de Dios, gracia que nos inspira a una nueva vida, donde también podemos darle la mano a otros que están perdiendo la vida. No es la pretensión y el orgullo religioso que la gente dice comúnmente. Escuchamos las personas decir, es que Dios me bendice, es que Dios me ha dado esto, es que Dios me ha dado lo otro, es que Dios está conmigo, como pretendiendo que tienen palanca con Dios, pero a nadie le sirven, a nadie le son útiles. Cuando la gracia es todo lo contrario, la gracia nos llena de razones para cambiar la vergüenza en gloria, pero no solamente en nosotros, sino en los semejantes, en aquellas personas que están cerca o a los que podemos servirles. La gracia de Dios potencializa para qué existimos, para qué estamos hechos en este mundo. Yo les diría que nos corresponde el turno de dejar ver hoy de qué estamos hechos, y estamos hechos de gracia de Dios. Una gracia que reorienta la vida, que nos convierte en personas útiles, que en lugar de estar criticando, que en lugar de estar quejándonos de todo, nos convierte en personas útiles, en personas que servimos. La gracia de Dios inspira el buen servicio en cada persona que la ha creído, que la ha recibido de parte de Dios. Hay un texto en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 4, del versículo 8 al 11, dice cosas muy interesantes que dejan ver a una persona impactada por la gracia de Dios. Y dice, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. ¿Qué tal? Cada uno según el don, a lo que nos referimos, según esa gracia que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Las muchas formas de la gracia de Dios. Y explica unas formas, una manera de gracia. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y hermanos y amigos, podríamos añadirle otras formas de gracia y muchas en las que nosotros podemos hoy acercarnos a las personas para que también Dios sea glorificado, así como fue por Cristo Jesús, seamos nosotros parte de los que en nosotros Cristo sea glorificado o Dios sea glorificado también. De manera que la gracia no es un bien para el orgullo personal, no es un concepto para dar cátedra, es un don existencial para la praxis de la vida que se evidencia cuando aprendemos a transmitirla y la transmitimos sirviendo. Es la gracia la que nos ayuda para no vernos superiores a nadie, no despreciar a las personas que están necesitadas, no juzgar a las personas que se equivocan. La gracia es lo que nos convierte en hábiles para manejar las multiformes gracias de Dios alrededor nuestro. La gente necesita ayuda, porque es que el mundo ahoga. Vemos cómo las personas fracasan en su vida personal, fracasan las familias. La gente necesita ayuda material, necesita ayuda afectiva, necesitan acompañamiento, necesitan ayuda espiritual. Y para eso nos faculta la gracia de Dios. Hay muchas personas pasando malos ratos
¿Y por qué no ver que nosotros podemos acercarnos para darles la mano, para expresarle de manera existencial la gracia de Dios? De manera que es momento de romper con el mundo y superar el pecado, porque amigos, el pecado siempre y siempre traerá vergüenza, deterioro de la vida, mas la gracia de Dios nos libera y nos convierte en personas útiles. Si hablando de ese pecado, podríamos decir que solo causa vergüenza mientras la gracia nos da gloria y honra. En Romanos, en el capítulo 6, el versículo 21 al 23 dice: «Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte». Nosotros nos avergonzamos de todas nuestras equivocaciones y nuestra condición inútil y pecadora. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, fíjese que Dios nos libera por su gracia del pecado para hacernos sus siervos. Cuando nos hacemos siervos de Dios, dice: tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es el regalo supremo de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. De manera que les invito a que analice muy bien y piense cuál es la gracia que usted vive. Si tiene la gracia de Dios, es tiempo de renunciar al mundo, de meternos inmersos en esa gracia y convertirnos en personas que podemos ayudar a otros. El mundo está lleno de necesitados, pero también está lleno de mucha gente que dice que tiene mucha gracia, pero nadie recibe beneficio de ellos. El mundo está lleno de reglas y si no las hay, las crean. Y en ese legalismo se destruye la vida, y se destruye la vida especialmente de los más débiles. En el legalismo, cuando nos conviene, todos lo merecen todo. Cuando no nos conviene, nadie merece nada. Pero la gracia cambia las cosas y nos convierte en personas donde podemos expresarnos a plenitud. La gracia de Dios es el sentido existencial que nos da dignidad, que nos da la oportunidad de expresarnos totalmente. Quiero decirles, amigos, hermanos, que es posible una vida diferente cobijado de la gracia de Dios. Y que entender que siempre habrán momentos duros, pero multiforme es la gracia de Dios para el que la puede creer. Muchas formas en las que se expresa la salvación, no solo como ha llegado a nosotros, sino como de nosotros llega para que le sirvamos a otros. Así que le invito a que acepte a Dios, que reciba a Dios en su corazón y descubrirá que de Él solo se expresa gracia y gracia en abundancia. Y de manera que si usted la puede vivir, descubrirá cuál útil es y cuánta gracia fluye de su vida, cuánta gracia de Dios pasa por su vida y llega a muchas personas que hoy están en el mundo sin gracia, sin paz y sin esperanza. Les invito a que pensemos que este mundo necesita personas llenas de gracia y usted los puede llenar si se ha dejado llenar de Dios. Así que les invito a que oremos, no a pedir cosas, sino a dar gracias a Dios, porque grande ha sido el don que nos ha dado. Soberano Dios, te damos muchas gracias por su don inefable, por las multiformes gracias de Dios que nos ha dado, cómo nos ha enriquecido en Cristo. Y hoy estamos en tus manos, Señor, porque queremos que en nosotros se desarrollen las muchas formas de gracia para llegar a un mundo que te necesita, a tantas personas que te necesitan, a tantas familias,
a tantas personas que tenemos cerca que necesitan la gracia de Dios. En tus manos estamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén.